Bueno, sin duda que esta semana la situación de esta mujer que murió en el interior de su propia vivienda y aparentemente por una situación que provocó su propio hijo ha impactado a la comunidad no solo de su barrio, sino también de Puerto Montt. Un joven, hombre, que aparentemente tiene problemas psiquiátricos, eso deberá ser evaluado por los profesionales correspondientes dentro de la investigación, ya que se está formulando, y que en este caso habría él mismo propinado una serie de golpes hasta provocarle la muerte a su propia madre. Esto abre, sin duda, una vez más la discusión respecto a pacientes psiquiátricos, a cómo es la atención que hoy día reciben. Esta persona debía estar siendo atendida permanentemente, etcétera. Bueno, se abre una serie de interrogantes, de inquietudes, y por eso queremos ahondar con un profesional de esta área, no fundamentalmente de este caso, porque desde ahí queremos hablar acerca de la psiquiatría probablemente clínica que hoy día se realiza en el Hospital de Puerto Montt y, por cierto, cuál es la situación a nivel también de este sector en el país. Por eso hemos invitado al médico Claudio Mutizábal Schulz, médico psiquiatra con más de 35 años de experiencia atendiendo fundamentalmente en Santiago y desde hace unos 3 años acá en la zona también en el hospital. Gracias, Claudio, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ahora, sin duda, te decía que sin meternos en este caso, una persona con antecedentes psiquiátricos o que hoy día sufre un problema de ese tipo, ¿con qué tanta rapidez debe ser atendida por el sistema público? ¿Con qué tanta rapidez hoy ustedes pueden atender a una persona con antecedentes psiquiátricos? Eso depende mucho del tipo de patología que presente. Eso está claramente determinado. Están las reglas y está todo como muy claro respecto a los tiempos. Y en relación al tipo de patología, claramente tiene que ser precozmente atendido. Eso es más o menos la experiencia aquí y afuera del país. ¿Cualquier patología psiquiátrica debe de una rápida reacción del sistema? En general, hay patologías psiquiátricas, especialmente el grupo de la psicosis, que corresponde atenderlos urgentemente. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Esquizofrenias, psicosis orgánicas, psicosis tóxicas, trastornos paranoides, que de alguna manera van a interferir, que hay riesgo para él y para los demás. Y eso hoy día, dentro del sistema público, aquí en el sector donde ustedes trabajan fundamentalmente en el Hospital de Puerto Montt, ¿existen las herramientas, existe la rapidez para atender ese tipo de pacientes? ¿Tenemos en alguna parte, porque nuestro sistema de salud siempre ha sido criticado desde el punto de vista público, ¿tenemos la capacidad de reacción frente a eso? Es decir, cuando un paciente llega en condiciones muy psiquiátricamente descompensadas, puede ser atendido rápidamente en el servicio de urgencia. El problema que tenemos habitualmente es la falta de camas, y eso es algo endémico. Es decir, tenemos muy pocas camas y están muchas ocupadas por pacientes judiciales que vienen de la penitenciaría, de la cárcel. Juzgado, claro, y de la cárcel. En este caso, probablemente este paciente tiene que ser evaluado por médicos, psiquiatras, justamente para determinar la patología, en un caso como este, que sin duda, me imagino, has escuchado, ¿no? Es decir, si hay antecedentes psiquiátricos, evidentemente corresponde ser atendido, ser evaluado y tratado como corresponde por psiquiatría. Usted, con la experiencia que tiene, más de 3 décadas trabajando, ¿puede una persona con una patología psiquiátrica atentar contra la vida de su propia madre sin tener conciencia de lo que está haciendo? Sí, es decir, hay varios parámetros que uno evalúa, pero eso es frecuente, sobre todo porque algunos pacientes sin tratamiento pueden cometer crímenes y es algo impredecible, es decir, es algo que no está planificado habitualmente, especialmente cuando está psicótico. En ese momento son pacientes que pueden ser muy riesgosos y hay algunos parámetros que uno evalúa antes y cuál es el paciente de riesgo, especialmente cuando es un paciente, por ejemplo, con una esquizofrenia que de nivel socioeconómico bajo, varón, antecedentes de delitos previos, agitaciones o agresiones previas, consumo de drogas. Esos pacientes son más riesgosos, evidentemente. Ahora, un paciente con esquizofrenia que pudiese ser peligroso, ¿qué se debe hacer entonces? Es decir, un paciente con una enfermedad, con cualquier enfermedad, no solamente esquizofrenia, tiene que ser controlado, tiene que ser tratado.
estando tratados los pacientes en general son mucho más predecibles respecto a qué hacer, a sus conductas. Y pueden insertarse en la sociedad perfectamente. Como o sea, ¿tratado con medicamentos o requiere un paciente ya con más complejidad estar en un recinto no accesible a público, por ejemplo? Es decir, sí, hay pacientes en todos los lados del mundo que en el primer brote de la enfermedad psicótica, la esquizofrenia, no son egresables por la evolución que tienen. La enfermedad en sí, la esquizofrenia, un porcentaje pequeño, evoluciona de tal manera que no es posible la reinserción en la comunidad. Tienen que quedar institucionalizados. Eso es aquí en Europa, en todos los lados. Nosotros de alguna manera existe una ley que en realidad no podemos, no hay acceso de pacientes directo a hospitalización permanente, digamos, a institucionalización. Eso le voy a preguntar, ¿existe en Chile esa institucionalización? Es decir, ¿existen lugares donde puedan estar pacientes psiquiátricos que no deberían estar en la sociedad o con el acceso a personas en este momento, por su nivel de riesgo? En este momento en servicios de agudos. En Santiago tenemos pacientes institucionalizados en el hospital psiquiátrico El Peral hace 40 o 50 años, que no son egresables. ¿Y cuánta es la cantidad, por ejemplo? ¿Cuántos son los cupos ahí? No, en este momento tenemos el hospital, por políticas del ministerio, se va disminuyendo la cantidad de pacientes y ya tenemos cerca de 250 pacientes solamente. Y antes hubo más entonces, ¿no? Sí, en los años 80 habían sobre 1.200, hasta 1.700. ¿Y qué pasa en regiones? ¿Existe algo parecido? ¿Existen lugares donde puedan estar pacientes psiquiátricos peligrosos que ya no deberían estar socialmente expuestos? Yo tengo entendido que no hay instituciones hospitalarias que los vayan acogiendo. Eso no existe. Yo no estoy seguro, pero tengo entendido. ¿Y como médico psiquiatra, qué le parece esa situación? No, evidentemente yo creo que corresponde. Hay pacientes que no pueden ingresar, eso está comprobado. Pero las políticas del ministerio de alguna manera determinan que hay que fortalecer las redes. Y según los parámetros que uno vaya evaluando con estos pacientes, podría ser que estuvieran insertos en la sociedad. Yo soy muy escéptico, porque no he visto algunos pacientes imposible ingresarlos. Claudio, ¿y las redes funcionan hoy día en regiones, por ejemplo? ¿Cuál es la red del hospital? Aparte, o sea, si un paciente es auscultado por un psiquiatra en una consulta privada, tengo entendido que por la legislación actual tiene que ser derivado bajo ciertas patologías directamente al hospital. ¿Cuáles son esas patologías y si efectivamente esa red es capaz de contenerlo? Sí, efectivamente, es decir, los pacientes, una vez que hace uno el diagnóstico, inmediatamente, si es un servicio público, es derivado al hospital donde puede entrar a través del servicio de urgencia y es evaluado por los psiquiatras de allá, y si está muy descompensado puede ser ingresado al servicio. ¿Y si lo es detectado o diagnosticado en el mundo privado, qué pasa ahí? Uno lo deriva, si es un paciente con una esquizofrenia, lo deriva a la red. ¿Con qué enfermedades deberían derivarse sí o sí al hospital? Básicamente con pacientes psicóticos, eso es lo primero. Pacientes psicóticos deben ser derivados al hospital. Ese debería ser. Puede ser, porque uno en la evolución del paciente no puede estar seguro para cuál va a ser la vía que va a tomar esa enfermedad. Y muchas veces tiene que ser internado inmediatamente. Los COSAM también sirven mucho. O sea, la familia debe tener un rol ahí importante cuando hay un paciente con esas características. Eso es básico. Este paciente, no sé, de lo que estábamos hablando, no sé si vivía solo o no, pero lo más probable es que haya estado muy desvalido en esa línea. Probablemente, claro, ahí como usted dice, tendría que haber tenido un nivel de medicación o de contención o de tratamiento mayor probablemente del que tenía. Evidente, y con inserción en la comunidad. Ahora, doctor, entendiendo todo este cuadro y con su experiencia también, ¿las enfermedades mentales en Chile están aumentando? ¿Hay más gente que va a atenderse al hospital? ¿Cómo estamos mentalmente? Porque de acuerdo a las estadísticas de la Superintendencia de Salud, la mayor cantidad de licencias médicas que se piden en Chile son por temas psiquiátricos y psicológicos. ¿Eso porque se piden más licencias o porque efectivamente los chilenos estamos mentalmente más complicados? No, yo diría que básicamente es difícil eso que le pidan licencia. En general la inserción, digamos,
El tipo de patología que uno ve en la consulta básicamente son cuadros reactivos, son situaciones ambientales que determinan la imposibilidad de seguir trabajando. Eso es básicamente a nivel de trabajadores. Privado, de trabajadores, exactamente. Ahora, los cuadros psiquiátricos en general, las estadísticas han demostrado que las patologías psicóticas en general se mantienen dentro de un margen. ¿Ya? Eso no varía mucho. Pero los cuadros reactivos han aumentado. ¿A qué se refiere con cuadros reactivos, para que todos entendamos? Situaciones ambientales que determinan tanto en lo laboral como en lo ambiental, lo tóxico por medicamentos, por alcohol, drogas, determinan que haya aumentado muchísimo. Por tanto, eso está aumentando en Exactamente. Chile. Ese tipo de enfermedades, ese tipo de atenciones en el mundo de la psiquiatría. Exacto. Los cuadros depresivos también. Los cuadros depresivos, pero las depresiones hay que ser muy cauteloso. Las depresiones, la pena no es depresión. La depresión es una enfermedad. Y eso hay que ser muy cauteloso. Porque en Chile hay mucha automedicación respecto a lo mismo. O sea, mucha gente se siente deprimida y dice, yo tengo una depresión, que muchas veces no ha sido diagnosticada por nadie, pero la palabra depresión en Chile es bastante transversal en el uso, digamos. ¿Qué tan real es eso? Porque desde afuera uno lo mira, muchos extranjeros nos dicen, ustedes o realmente están muy complicados mentalmente, pero ¿por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanto medicamento disponible, tanta venta de productos de farmacia justamente para tratar este tipo de situaciones? Sí, lo que pasa es que las pautas pueden ser evaluadas por muchos médicos generales y también por especialistas, y son muy fáciles. Es muy fácil de alguna manera que esas pautas calcen con lo que uno está sintiendo en ese momento. Entonces, ocurre que la pena no es una depresión, tampoco el desánimo. La depresión es una enfermedad y uno tiene acceso rápidamente a determinar que con esos síntomas uno le diagnostiquen depresión inmediatamente. Pero, a su juicio, ¿los chilenos estamos más depresivos o tenemos otro tipo de situaciones ambientales que nos está presionando para tener tanta licencia médica por temas psicológicos o psiquiátricos? Yo diría que el ambiente que existe, que es de mucha competencia, hay mucha frustración y las personas se van angustiando. Pero la angustia no es depresión, es angustia. ¿Cuál es la diferencia? La depresión son síntomas básicamente que van en la línea del ánimo con disminución de peso, disminución del apetito, alteraciones del sueño y un sentimiento de minusvalía permanente hacia adelante. O sea, es una situación que se le pueden observar síntomas físicos. Exactamente. Versus la angustia. La angustia, que es algo más transitorio, en que uno está interferido por cosas ambientales y uno puede focalizar rápidamente de dónde viene. Eso. Claro, porque muchos han planteado a través de psicólogos que se hacen encuestas incluso internacionales y a muchos les llama la atención desde afuera, vuelvo a insistir, ¿por qué los chilenos somos tan poco felices? Teniendo un nivel probablemente socioeconómico mayor al resto de los países de Latinoamérica. Y claro, cuando uno analiza esos niveles internacionales de felicidad, por ejemplo, de alegría o de satisfacción, están en países que son con niveles incluso de vulnerabilidad mayores al de Chile, en Colombia, por ejemplo, en Brasil, que son países que están muy complicados a veces, Venezuela, qué sé yo, pero la gente de alguna manera tiene un estado de ánimo distinto. Y en Chile siempre estamos con niveles de angustia, de crisis, etcétera. Sí, yo diría que porque de alguna manera las expectativas que nos ponen son muy elevadas, especialmente para la población general, es muy, muy elevada. Entonces todos quieren acceder a muchos bienes de consumo y la frustración es permanente frente a eso. No hay expectativas simplemente. Estamos comparándonos siempre con el del lado, ¿eso? Exactamente. Doctor, finalmente, dentro de lo que es la clínica que ustedes hacen, la atención de pacientes, ¿cuál es la enfermedad, diría usted, que es más transversal, que es la que más se presenta aquí en Puerto Montt o en Santiago, o si son distintas o similares? Yo diría que son los trastornos adaptativos. En la consulta es eso. ¿Y hay gente más joven, gente más adulta, más hombres, más mujeres? ¿Cómo está el cuadro demográfico? Yo diría que es básicamente entre los 25 y 35, 40 años. O sea, gente joven, digamos. Bastante joven. Ya, ¿más hombres, más mujeres?
No podría decirlo claramente. Ya. ¿Y le llama la atención eso de que sean justamente los jóvenes los que hoy día consulten más por enfermedades psiquiátricas? Sí, yo diría que llama la atención. Pienso que están en una edad en la que se empiezan a forjar las expectativas y ya están frustrados a esa edad. O sea, partieron frustrados. Más o menos. Bueno, doctor, ha sido muy nutritivo conversar con usted, significativamente también en términos de aclarar ciertos temas de cómo estamos justamente a partir de lo que es la experiencia, por cierto, de un médico especialista, pero le decíamos con más de 35 años haciendo clínica psiquiátrica, tanto en Santiago como en Puerto Montt. Y a propósito de este tema, porque mucha gente nos ha preguntado, nos ha planteado la agrupación que existe de cómo pueden ocurrir casos en que una persona con aparentemente problemas psiquiátricos agrede y finalmente mata a su propia madre. Claro, lo dicen los vecinos, y por qué esto puede ocurrir en una población puertomontina, como podría ocurrir en cualquier parte de Chile. Y claro, ya han pasado además otros episodios de personas con trastornos psiquiátricos que han alterado de alguna manera la comunidad y cómo se enfrenta aquello desde el sistema público. Así que por eso conversábamos con Claudio Mutizábal, es médico psiquiatra del Hospital de Puerto Montt y también del Hospital El Peral de Santiago, ¿verdad? Exactamente. ¿Optimista o pesimista con el tema psiquiátrico de los No, chilenos? yo pienso que todo tiene que ir mejorando. ¿Y nuestro sistema público es capaz de absorber esto? Pienso que en algún momento lo va a hacer, con muy buenas políticas del Ministerio. ¿Y cómo estamos en Puerto Montt? En el hospital, para atender esto. En el hospital, según un profesor académico que lo entrevistó una radio, dijo que Puerto Montt está muy bien al respecto. Bien, pues esperemos que siga así o que mejore incluso y que nosotros efectivamente entendamos que no todo es competencia en la vida y que disfrutemos más también nuestro entorno, nuestro quehacer. Y claro, aquellas personas que usted observe con situaciones complejas también tenga la oportunidad de hacerlos consultar para que no se vuelvan a repetir episodios como el que hemos vivido esta semana en Puerto Montt y que sin duda ha impactado. Ahora sí le agradecemos al doctor Claudio Mutizábal y junto a él estamos despidiendo la presente edición de El Pulso de la Noticia. Usted lo sabe, el pulso de la región con los temas del sur del país aquí en Vértice TV. Hasta pronto. Vértice TV, con el auspicio de BTR, Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentaron El Pulso de la Noticia. En solo una década, la ciudad de Puerto Montt pasó de tener 175.000 habitantes a casi 250.000 y se proyecta que para el año 2030 sume 115.000 nuevos habitantes. Para planificar este crecimiento, la Municipalidad de Puerto Montt propone las siguientes alternativas de estructuración territorial. La alternativa de extensión considera el Puerto Montt como una ciudad que sigue expandiendo sus límites hacia áreas no urbanizadas. La alternativa de consolidación privilegia el crecimiento en zonas estratégicas denominadas subcentros. La alternativa de densificación propone ocupar las zonas centrales con edificación de mayor intensidad de uso y altura. ¿Cuál de todas estas opciones te gustan más para el Puerto Montt de 2030? Para participar, debes dirigirte a la municipalidad y estar atento a las fechas de cada evento de participación ciudadana. Más información en www.puertomont.cl. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Hay personas únicas, como tú, que tienes un negocio y debes cumplir varios roles. Eres de los que están en todas, porque tienes múltiples propósitos. Que resulten todos tus planes, que tus proyectos se cumplan, que la vida te sonríe y tus clientes también.
Pero si te quedas sin internet o sin teléfono, puedes perder mucho más que tiempo. Contratando BTR Negocios, cuentas con todo lo que necesitas. Además, un call center exclusivo y un servicio técnico express que ahora llega a tu negocio dentro de 8 horas hábiles. Contrátalo en btr.com. BTR Negocios. Vívelo hoy.